Mateo capítulo 6, versículo 14 nos dice así: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Queremos hoy en este día traer una declaración sobre la expresión dicha aquí por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, en cuestión de lo que es el perdón. Y basado a esta expresión, los apóstoles le preguntan al Señor Jesús en cuestión de que les enseñe a orar, y entre la oración de lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, entre la oración está esta expresión de la que estamos refiriéndonos. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Creo que nos es importante en cuestión de fijarnos en lo maravilloso de la expresión, por cuestión de que está dentro de lo que implica el que nosotros vengamos a estar delante de nuestro Dios sanos. Digo la expresión sanos porque la falta de perdón en la vida del ser humano, en la vida especialmente del cristiano, es una gangrena espiritual que nos va calcomiendo poco a poco y nos va alejando de la presencia de nuestro Dios. Entonces vamos nosotros precisamente a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, y es perdonar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en cuestión de perdonar? En el versículo 12 nos menciona también diciendo: y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usa la palabra y perdonanos, usa la expresión perdónanos, en cuestión, vuelvo a repetir, de lo que se refiere como la oración del Padre Nuestro. Usa la expresión de pedir perdón a nuestro Dios, pero también añade: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se oye la expresión, cuando leemos la expresión, se oye como muy sencilla o muy fácil de hacer. Pero no es así. El perdón no es algo que automáticamente lo podemos llevar a cabo o mencionarlo o declararlo y nomás decir a la persona: te perdono. Por cuestión de que el que perdona está lleno de dolor, de angustia, de aflicción, de odio, de ira, de resentimientos, de aquellas cosas destructivas en las cuales podemos mirar también que no nos dejan avanzar en nuestro acercamiento a nuestro Dios. Y decíamos que la palabra perdón se oye como algo muy sencillo, muy fácil de llevar a cabo. Y yo puedo decir: bueno, yo perdono al fulano de tal que me dijo una palabra imprecavida. Y se nos hace fácil perdonar. Pero ¿qué tal cuando hay situaciones difíciles? Cuando hay de por medio violencia doméstica, cuando hay de por medio violaciones sexuales de personas, no nomás de mujeres, de niños. Cuando hemos encontrado también donde aquel hombre le quitó la vida a su hijo, o aquel hombre le quitó la vida al padre de aquel hijo, ¿cómo puede perdonar a aquel hombre? Aquel hombre, ¿cómo puede perdonar a aquel que asesinó a su hijo? ¿Cómo puede perdonar a aquel padre, a aquel hombre que se burló de su hija y solamente la embarazó y se fue? Entonces, todo este tipo de sentimientos en los cuales se generan dentro de nosotros son destructivos, son dañinos, están llenos de ira, de rencor, de dolor, de anhelo y deseo de traer destrucción a la otra persona. Entonces decía que no es fácil perdonar. Alguien puede señalar y decir que tú tienes que perdonar, pero implican otras muchas cosas importantes que debemos nosotros de considerarlas. Y entre ello es el considerar primeramente nosotros y darle credibilidad y creer a la palabra de nuestro Dios, y mirar aún que nuestras propias condiciones en la cual nosotros nos encontramos, Dios nos perdonó. Ahora podríamos decir, en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos somos diferentes. Unos tuvimos de vivir una vida más
envuelta en cosas pecaminosas, en cosas ofensivas. Ofendimos en muchas formas, cometemos acciones nada agradables, tanto con el prójimo como también deshonramos también a nuestro Dios en nuestra ignorancia, porque estábamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos y caminábamos como bestias brutas, sin entendido, como el mulo. Íbamos para donde nos dirigía nuestro corazón a cometer todo acto de perversidad. Y podemos nosotros decir, sí, podemos nosotros pedirle perdón a Dios. Pero también hay personas en las cuales no han tenido de vivir esa vida en la cual muchos de nosotros vivimos. Una vida en la cual fueron criados en un hogar de orden, en un hogar disciplinado. Y sin embargo, pueden voltear hacia atrás y mirar que su vida no tiene lo que muchos de nosotros tenemos o tuvimos en el pasado. Y puede reducir en su mente y creer que no hay de qué pedir perdón a nuestro Dios. Porque no hay un resentimiento en su conciencia que lo implique arrepentirse de aquellas acciones que sabemos en el pasado eran ofensivas no solamente a los que nos rodeaban, sino también a nuestro Dios. Pero de una forma u otra tenemos que entender nosotros que por más que queramos nosotros apartarnos de nuestro Dios, en cuestión o más bien decirlo, querer nosotros acercarnos a nuestro Dios sin considerar de que en realidad nosotros somos ofensivos en una forma u otra a nuestro Dios. Para que nosotros podamos mirar nuestras ofensas, tenemos primeramente que considerar la limpieza, la pureza del Creador. Aquellas expresiones que podemos encontrar aún en la misma palabra de nuestro Dios en cuestión de la santidad del Altísimo. Y nosotros, por más que nosotros queramos esforzarnos, no podemos nosotros evadir en que en nuestra naturaleza humana tomemos acciones, sentimientos, pensamientos en los cuales son ofensivos al Santo de los Santos, a nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, debemos de pedirle perdón a nuestro Dios. Pero regresando a lo que hemos estado elaborando, queremos traer tomar esto como un punto en cuestión de referencia a lo que queremos llevar a cabo, en cuestión de perdonar. Perdonar es una acción voluntaria de remisión, o sea, cada uno de nosotros en los cuales consideramos que hemos sido ofendidos por alguien más o en una manera nada difícil de perdonar desde nuestra niñez hasta el tiempo presente. ¿Qué tan difícil es que nosotros mismos tomemos una acción de poder nosotros redimir a aquella persona de las cosas en las cuales nos hicieron, que nos marcaron, que nos dejaron marcas, cicatrices en el alma? ¿Qué tan difícil es no tomar reprensión contra alguien o liberar a alguien de aquello en lo cual esté pasando por causa de lo que a nosotros nos hicieron, o aquellas cosas en las cuales también nosotros hicimos en cuestión de que cometimos acciones en las cuales sabemos que trajimos dolor o trajimos daño o destrucción a alguien más? Entonces tenemos que considerar la importancia de nosotros perdonar. ¿Por qué? Porque es maravilloso. El resultado del perdón o la esencia del perdón es tener paz con uno mismo, tener paz con los demás. Y así, bajo la acción de perdón, es también liberarnos de sentimientos negativos, tal como lo que es la ira, el enojo, los resentimientos destructivos en los cuales están dentro de nosotros y nos impulsan continuamente a maldecir a aquellas personas en las cuales en un tiempo u otro trajeron dolor, trajeron aflicción, trajeron desgracia a nuestras vidas. Pero aquí no es pensar en el prójimo solamente, sino pensar primeramente en uno mismo, que nosotros queremos estar sanos en nuestro corazón, queremos estar sanos en nuestra conciencia, porque es lo único que nos puede ayudar para que aún nosotros podamos también obedecer la palabra de nuestro Dios. Por eso la misma palabra nos dice que si tu enemigo
hablando del enemigo, aun si tu enemigo te pidiere de comer, te pidiere un vaso de agua, no negárselo, pero nunca podríamos obedecer al mensaje de la palabra de Dios, al ordenado por nuestro Dios, si primeramente nosotros no hayamos voluntariamente perdonado a aquella persona. ¿Por qué? Porque el perdonarlo nos libera de la ira, nos libera del rencor, nos libera del coraje. Y cuando el enemigo viene a pedir un vaso de agua, no se lo vamos a negar porque ya no hay en nosotros odio, ya no hay coraje, ya no hay ira, ya no hay sentimientos destructivos a esta persona. Por entendiendo también que el que pide un vaso de agua no lo pide solamente para estarnos tanteando. Va a pedir un vaso de agua porque se va a encontrar en una necesidad que perdió el sentido del orgullo. Y en su humillación va a pedir un vaso de agua por las circunstancias en las cuales se encontrasen. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros aprendamos a perdonar? Por ejemplo, hay varias formas en las cuales podemos aplicar el perdón. Por ejemplo, en las cortes un juez puede perdonar la condena de un criminal por su buena conducta, etcétera. Solamente es un ejemplo de alguien perdonar a alguien por una falta. En este caso el juez porque es el que está en la autoridad. Pero ¿qué tal nosotros cuando tenemos la autoridad de poder perdonar? Porque Dios nos ha dado la autoridad. Porque es una acción voluntaria. No es una acción que está sujeta a la decisión de alguien más. No es una acción basada a la autoridad de alguien o de algunos en los cuales pueden limitar nuestra acción de perdonar. Sino que es una acción, vuelvo a repetir, voluntaria en la cual nosotros sí podemos perdonar. Entendiendo esto, que nuestro Dios ya nos perdonó a nosotros. Ahora, la pregunta ¿es fácil perdonar? No es fácil perdonar. No es solamente como decir, ve y yo te perdono. Tiene que haber un renacimiento nuevo en el hombre y la mujer. Y ese nuevo nacimiento es otorgado solamente por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesús. Aún la palabra de nuestro Dios está saturada de ejemplos en los cuales Dios nos impulsa y nos motiva a que nosotros tomemos esa acción de perdonar. Porque es bendición, vuelvo a repetir, es una sanidad en el alma, es una sanidad en nuestra conciencia. Y yo creo que queremos nosotros estar sanos, nosotros queremos tener paz con nosotros mismos, no queremos vivir bajo esos sentimientos destructivos en los cuales miramos que está hundida la sociedad, en odio, en rencores y basados también en que se ofenden los unos a los otros y los unos a los otros no tienen la facultad para perdonarse. Pero entonces nosotros que hemos venido a la gracia de nuestro Señor Jesús, tenemos la facultad de Dios otorgada para que nosotros podamos también perdonar y tener esa paz y no ser envueltos en una sociedad de violencia, en una sociedad que se está autodestruyendo a sí misma. ¿Qué es lo que debemos de mirar? Mirar la bendición de Dios, la bendición maravillosa que Dios otorga a todos y cada uno de nosotros, porque es maravilloso el perdón de Dios hacia nosotros y también es maravilloso cuando nosotros también perdonamos. Decía que los más beneficiarios en cuestión del perdón es precisamente el que perdona. En este caso, cada uno de nosotros somos los que llevamos esa bendita bendición de nuestro Dios. El punto es, mis hermanos, ¿queremos bendición de nuestro Dios? Pidámosle a Dios guianza y dirección para perdonar. La palabra de nuestro Dios nos impulsa continuamente a que nosotros también perdonemos. Porque leímos que si nosotros perdonásemos nuestras ofensas a los demás, también Dios nos perdona. Pero en este caso, Dios es el que primero nos perdonó a nosotros y nos ha capacitado para que ahora también nosotros perdonemos a los demás. Ya tenemos el entendimiento otorgado por nuestro Dios. Ahora vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude y nos libere del orgullo, nos libere del odio, para que nosotros podamos también así cumplir el mandamiento de nuestro Dios de perdonar a los demás. En la misma palabra Dios nos
nos advierte. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 37 nos dice: no juzguéis ni seréis juzgados, no condenes y no seréis condenados, perdonar y seréis perdonados. Entonces, nosotros estamos llenos de cuantas cosas que nos impulsan continuamente a ofender. No solamente ofender al prójimo, pero ofender también a nuestro Dios. Y si nosotros no nos determinamos en perdonar a los demás, tenemos que tener conciencia de que no vamos a tener la paz genuina, la paz que Dios nos da. Por eso el Señor mismo nos dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y precisamente esa paz consiste en estar nosotros liberados de todas aquellas cosas que miramos que nuestra sociedad está envuelta. No miramos continuamente acciones destructivas impulsadas ya sea por el odio, por el rencor. No solamente el odio y el rencor a los demás, pero aún también por esos sentimientos destructivos en los cuales traen en sí mismos por su incapacidad, porque no encuentran ellos una solución al perdón. Al perdonar a su papá, a su mamá, perdonar a los hijos, perdonar a los hermanos, perdonar a los tíos, perdonar el círculo de la familia y perdonar a los vecinos, y así sucesivamente ir perdonando a todos aquellos en los cuales en un tiempo u otro contribuyeron para que nosotros vivamos ahora, si no hemos sido redimidos por nuestro Dios, vividos presos en sentimientos destructivos. Pero Dios es maravilloso y Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a perdonar, vuelvo a repetir, para que nosotros también tengamos paz, tengamos tranquilidad. Como pueblo de Dios queremos también nosotros avanzar. Y una de las cosas que nos impiden para que nosotros no avancemos en nuestra relación con Dios es precisamente por la falta de perdón. O sea, no perdonamos. Y mientras no perdonemos nosotros, vamos a estar precisamente presos. Vamos a estar presos. Vuelvo a repetir, en iras, en odio, en sentimientos que no nos ayudan. Y un corazón en lo cual está lleno de ira destructiva, está lleno de rencor, la presencia de nuestro Dios se bloquea. Y cuando nos liberamos de ello, entonces tenemos la bendición de nuestro Dios. Y Dios nos guía y nos ayuda para que ahora nosotros avancemos y podamos entrar a un acercamiento más genuino con nuestro Dios y recibir así también de nuestro Dios revelación en sus muchas maravillosas expresiones de misterios que tiene en su palabra, para conocerlo más a Él, para saber más de nuestro Dios. Es imperativo, importante que nosotros aprendamos a perdonar. Y sí se puede, por cuestión de que somos capacitados por nuestro Dios para perdonar. En el arrepentimiento, Dios nos otorga la facultad. La palabra de Dios es clara y nos dice que si nosotros nos arrepentimos, obedecemos precisamente a lo establecido por nuestro Dios, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, el Señor nos otorga la unción de su Espíritu Santo, capacitación de Dios para nosotros poder, especialmente lo que estamos elaborando hoy en este día, de perdonar. Y eso lo podemos leer en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 36 al versículo 38. Podemos nosotros leer la palabra de Dios y sus promesas maravillosas cuando nos arrepentimos, obedecemos y somos capacitados por nuestro Dios con la facultad de poder perdonar. Queremos la bendición de Dios. Vamos a rogarle a Dios: Señor, ayúdanos, enséñanos a perdonar. Queremos avanzar en nuestra relación con Dios. Debemos también nosotros perdonar. En Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo escribe diciéndonos así: sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, no solamente es algo que perdonamos y ya termina, o algo que alguien nos perdonó y ya se terminó. Estamos puestos bajo una naturaleza pecaminosa que de una forma u otra vamos a seguir fallando, vamos a seguir ofendiendo, si no es en hechos, es en palabra, al hermano en la fe, o alguien más nos va a ofender a nosotros. Pero si nosotros
perdonamos, vuelvo a repetir, porque ya estamos capacitados por nuestro Dios para poder hacerlo, vamos entonces nosotros también a perdonar. Y no solamente perdonamos, sino que adquirimos precisamente lo que es más maravilloso. Recibimos la paz, una paz maravillosa en la cual el mundo está buscando por todos los medios. Creen y piensan que entre nuestra sociedad y los grandes está la mentalidad y la idea que si destruyen algún imperio, algún gobierno, algún dictador, se va a alcanzar la paz. Porque esa es la idea. Se levantan las guerras trayendo de traer paz o seguridad, pero en realidad la paz no es algo en lo cual se adquiere bajo las armas destructivas, sino que más bien la paz se encuentra solamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y para que nosotros cultivemos y permanezca el amor de Dios en nuestras vidas, tenemos precisamente que hacer eso, perdonar. Dios, vuelvo a repetir, nos ha capacitado para que nosotros podamos perdonar. Ahora, el perdón es productivo. No solamente perdonamos y todo acabó. Puede decir, tenemos paz. Y bajo la paz podemos nosotros entonces estar capacitados para ayudarle a alguien más, para recibir aún las bendiciones de alguien más. Hemos tenido experiencias de personas que en un tiempo nos han ofendido en una manera en la cual nos ponen al punto de cometer algo que no es conveniente. Pero cuando hemos aprendido a perdonar, aquellas personas se han convertido en buenos amigos, que con el tiempo no solamente perdonamos, adquirimos paz con ellos, pero establecimos una buena relación. Ahora está también en cuestión de considerar y no queremos pasarlo por alto. Cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ofendió, por ejemplo, entre las muchas ejemplos que tenemos, desde mujeres abuelas hasta jóvenes, en las cuales fueron abusadas sexualmente por un familiar cuando eran niñas. Me han comentado, ¿cómo puedo perdonar a esta persona? Es imposible que la pueda perdonar. Porque creen y piensan que el perdonar es, ya te perdoné y voy a ir y te voy a invitar a mi casa para hacerte una cena. No, no es así. El perdonar a la persona es liberarnos de aquellos sentimientos en los cuales, vuelvo a repetir, son destructivos. Perdonar a la persona es no desearle el mal. Perdonar a la persona es no condenar al ofensor. Perdonar a la persona porque aún muchos de los que han cometido actos destructivos con mujeres cuando eran niñas y aún niños, aún muchos ya fallecieron, otros ya están muertos. Entonces ya no puede tener la facultad de poder ir y decirle te perdono. Es imposible porque ya no está. Pero sin embargo la persona ya no está, pero queda el odio, queda el rencor dentro de aquella persona. Entonces lo que vamos a hacer entonces cuando se perdona a la persona, puede decir, es liberarnos. Y perdonarle es pedirle, decirle a nuestro Dios, rogarle a nuestro Dios, enséñanos a cómo perdonar. Perdonar quiere decir que no vamos a traer a aquella persona bajo juicio. Quiere decir que no lo vamos a condenar. No vamos a decir como es lo común cuando no tenemos la libertad de nuestro Dios, la paz de nuestro Dios. Lo común es decir, ojalá y aquella persona se muera, ojalá que eso le pasa. Y empezamos a usar palabras imprecavidas, palabras que solamente son deseosas de destrucción hacia aquella persona, impulsadas por un corazón dañado. Y cuando perdonamos, entonces ya esas expresiones ya no están fuera, ya no salen. Todo lo que decíamos es que si ojalá el Señor tenga misericordia de esta persona. Y tomando acciones positivas con relación a los ofensores, no quiero decir que va a ir a llevarle de comer o le va a ir a llevar a un regalo o un presente. Guarde su distancia de aquellos que la ofendieron, que cometieron cosas no convenientes. Guardar su distancia. Eso es lo que tenemos que hacer. Guardar la distancia, pero tener cuidado de no maldecir a la persona. Cuando nosotros maldecimos o deseamos mal a la persona, es producto de un corazón dañado. Queremos un corazón sano, aprendamos a perdonar. ¿Es difícil perdonar? Sí, es muy difícil perdonar, pero tenemos al Dios maravilloso que nos perdona y Él nos puede capacitar para perdonar.
Dios les bendiga.